Ya estamos en vivo. Vamos a verificar. Excelente. Que ya estemos en la página. ¿Nos escuchan? ¿Nos ven adecuadamente? Ok, ya veo que ya se empiezan a conectar. Muy bien. Muy bien. Esperemos unos segunditos. Ok. Bueno, pues en esta ocasión tenemos una charla acerca de electroencefalografía y neuropsicología. Aquí está el neuropsicólogo Manuel Arroyo, que a lo largo de su vida pues se ha enfocado a estudiar en el campo de la electrofisiología y ha realizado varias investigaciones en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el Instituto de Neurología y es egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM y actualmente es docente activo en varias universidades de la Ciudad de México. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta pequeña oportunidad, estas pequeñas pláticas, charlas que estamos haciendo desde Redes Neuropsicología. Muy buenas tardes a todos en la audiencia. Muy bien, pues vamos a comenzar. Quisiera que nos platicaras a todos un poco acerca de qué es un electroencefalograma para empezar. Claro que sí, con mucho gusto. Les presenté aquí unas diapositivas muy sencillas, en realidad, me gustaría compartírselas. La electroencefalografía es una técnica que ya tiene mucho tiempo en realidad con nosotros. Es una técnica que básicamente no es precisamente básicamente es una técnica de registro de la actividad eléctrica cerebral. Es un estudio funcional basado en el registro de la actividad eléctrica cerebral. Como varios de ustedes conocerán, nuestro cerebro funciona, las células de nuestro cerebro funcionan con electricidad. Es decir, la actividad de nuestras neuronas va a generar diferentes campos magnéticos de una magnitud sumamente pequeñitos estos campos. Sin embargo, a partir de la técnica electroencefalograma, tenemos la posibilidad de registrar la actividad eléctrica de nuestras neuronas. Con lo cual, entonces, este estudio nos permite conocer cómo es la actividad eléctrica de nuestro cerebro. Wow, eso me parece muy interesante. Y entonces, este tipo de estudios, ¿qué ventajas nos aportan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Yo escucho perfecto. Creo que ya no escucho. ¿Nos escuchan los demás? Creo que estamos teniendo problemas de internet. A diferencia de genética u otro tipo de estudios de técnicas de imagen, el electroencefalograma lo que nos permite es determinar. ¿Cómo, perdón? No lo escucho, disculpe. Hola. No sé, la verdad, de repente no le escucho, perdón. Ah, le preguntaba que A ver, ahí me escuchan. sí. A ver, sí, claro. Lo que holograma es una técnica que básicamente, creo que hay un retraso importante en el audio, ¿verdad? Sí.
Bueno, lo que comentaba ahorita, maestra Leilani, que básicamente es una técnica de registro en donde se puede detectar la actividad eléctrica de nuestro cerebro. Y a diferencia un poco con otras técnicas de registro como son la neuroimagen, es el tipo de señal que estamos nosotros registrando. En el caso de la neuroimagen, lo que básicamente estamos observando son características anatómicas, la forma del cerebro, mientras que con un electroencefalograma registramos el funcionamiento como tal de nuestro cerebro momento a momento. Y es una técnica que es sumamente fina para detectar pequeñas variaciones en la actividad de nuestro cerebro. Es básicamente observar cómo habla nuestro cerebro en tiempo real. Ok, perfecto. ¿Y existen diferentes tipos de electroencefalogramas? Básicamente podemos tener electroencefalogramas en cualquier, o sea, hay múltiples tipos de registros, ya sea para personas desde neonatos, en niños, en adolescentes, adultos, etcétera. Es una técnica sumamente noble, es una técnica de registro que nos permite aplicarse básicamente a cualquier persona y podemos registrar múltiples cosas a partir de un electroencefalograma, desde su actividad así en condiciones normales o bien podemos estar buscando algunas cosas que se llaman potenciales relacionados a eventos o potenciales evocados, que son técnicas derivadas del electroencefalograma que nos permiten conocer ciertas respuestas eléctricas cerebrales. Pero en sí es una técnica que se puede aplicar a cualquier persona. Ok. Y no ocasiona ningún tipo de afectación, ¿verdad? Básicamente no. El electroencefalograma, de hecho, es una técnica sumamente noble, sumamente amigable con las personas, en el sentido de que a nosotros nos podrían realizar un electroencefalograma todos los días y no habría ningún problema, a diferencia de otras técnicas de una resonancia magnética o una tomografía o o por ejemplo, un PET, ¿no? Que requieren de a veces medios de contraste que a veces llegan a ser pues radiofármacos u otro tipo de medios de contraste para poderse realizar la técnica. En este caso, en el electroencefalograma, pues básicamente es solamente la colocación de unos pequeños electrodos a nivel de cuero cabelludo para poder registrar entonces la actividad eléctrica cerebral. Con ello, básicamente nosotros nos podríamos realizar un electroencefalograma todos los días y no tendríamos ningún problema de salud, ninguna afectación. Ajá, es una técnica sumamente noble. Ok. Y en cuanto al procedimiento, cierta línea o platíquenos un poco de eso. Básicamente, en esta técnica de registro, tampoco se requiere muchas veces que tengamos que suspender medicamentos. A veces sí se solicita, depende como del interés del clínico. Sin embargo, pues básicamente no hay como contraindicaciones de ningún tipo contra este tipo de técnicas. Es común que se solicite a los niños que vengan con desvelo. ¿Cuál es el objetivo del desvelo? Esta es una de las técnicas principalmente que se utilizan en el diagnóstico, por ejemplo, de algún tipo de epilepsia, ¿no? Es muy común que cuando se tiene alguna sospecha de epilepsia, se solicite este tipo de técnicas y se le pide a los papás de los niños, ¿no? Que quizás no duerma el niño toda la noche previa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el sistema nervioso central, nuestro cerebro, se genere estrés. Es estresante para nuestro sistema nervioso el no poder dormir.
Y hay diferentes tipos de epilepsia que son más fáciles que nosotros podamos observarlas en el registro cuando hay un cambio en los niños de este estado de despierto a dormido. Entonces, estas son las características que de repente nos ayudan y nos facilitan a nosotros en el registro para hacer este tipo de técnicas. Básicamente es, de nueva cuenta, colocación de una serie de electrodos a nivel de cuero cabelludo. Son pequeñas laminitas de metal, de plata, que pueden registrar los campos eléctricos que genera nuestra corteza cerebral. Y no es básicamente eso. Es común también que se emplee, por ejemplo, una luz estroboscópica que estimula como tal nuestro sistema visual, y es que hay algunos tipos de epilepsia que son fotosensibles, es decir, que cuando se presenta estas luces a una determinada frecuencia, es más fácil que nosotros podamos observar la actividad epiléptica. Asimismo, el caso de la hiperventilación, es decir, ¿no? A veces se solicita a los niños o a los pacientes que comiencen a respirar rápido y profundo, también es para modificar de cierta manera la actividad cerebral, y en el caso de que exista algún posible foco epiléptico, sea más fácil registrar, sea más fácil de que nosotros lo podamos ver en el registro. Ok, me interesaría que hablara más acerca del registro. O sea, ya llevamos a nosotros mismos o un paciente, y entonces sigue todas esas reglas, ese procedimiento, ¿y qué sale de resultado? Normalmente, si ahorita podemos ver en la pantalla, esto es lo que arroja principalmente esto es un clásico electroencefalograma, son una serie de ondas, es decir, son medidas de voltaje. Cada una de estas ondas eléctricas tienen una polaridad, es decir, tienen un valor positivo y un valor negativo, entonces son ondas ascendentes o descendentes, como podemos ver aquí en esta imagen. Y básicamente tenemos muchas rayitas, ¿no? De manera horizontal, que representan regiones cerebrales específicas, que van desde nuestras regiones frontales, centrales, parietales y occipitales. Ajá, entonces, básicamente lo que normalmente se registra o lo que normalmente un clínico analiza es que la actividad eléctrica de las regiones frontales es ligeramente diferente de la actividad eléctrica que podemos observar en las regiones posteriores de nuestro cerebro, las regiones parietales, con lo cual se menciona que existe un cierto gradiente antero-posterior, es decir, la diferencia del voltaje, del valor del voltaje en regiones frontales a comparación de las regiones más posteriores de nuestro cerebro. Observar eso es un indicador de que está organizado nuestro cerebro. Se colocan electrodos en nuestro hemisferio izquierdo y en nuestro hemisferio derecho, y el voltaje hay cierta pequeña diferencia. Sin embargo, cuando existe una gran diferencia en los voltajes entre nuestros dos hemisferios, se le conoce como asimetría, y son ciertos indicadores que nos pueden decir que hay algún tipo de patología cerebral o de actividad anormal en ciertas regiones de nuestro cerebro. Y además de estas asimetrías, ¿qué otras cosas podríamos encontrar que resultaran anormales? Aquí les muestro, por ejemplo, en esta pequeña imagen, si podemos observar, las líneas de color azul son ondas de gran voltaje, son muy grandes, en el registro sobresalen mucho, y indican cierta actividad anormal. Asimismo, podemos ver otro tipo de actividades anormales que se le conocen como paroxismo, que son actividad eléctrica anormal, que ahí va a depender a veces de cada caso y va a depender un poco también de la opinión de los neurólogos. A veces no todos los paroxismos son considerados actividad epileptiforme.
Hay otros, los cuales hay otros elementos o grafoelementos, actividad eléctrica anormal, que también se acompañan de una serie de sintomatología, como pueden ser contracciones, pérdida del tono muscular, cambios conductuales, fisiológicos, y entonces cuando existen este tipo de actividades eléctricas anormales, y tenemos también un indicador clínico, algún tipo de sintomatología clínica como la que les acabo de mencionar, pues entonces existe este correlato, con lo cual se puede diagnosticar algún tipo de epilepsia. Hay múltiples tipos de actividades epileptiformes y paroxismos. Hay actividad punta, punta onda, ondas lentas. Hay múltiples tipos de que se le conocen como grafoelementos, los cuales son indicadores de algún tipo de patología, seguramente epilepsia. Ok. Y por ejemplo, he escuchado que en ocasiones el electroencefalograma sale normal, pero es una paciente con epilepsia o algún paciente que tuvo algún tipo de daño cerebral y de todos modos los mantienen con medicamento. ¿Por qué sucede eso? Es común, hay muchas ocasiones en las cuales, por ejemplo, una persona que tiene diagnóstico de epilepsia y que está llevando a cabo un tratamiento farmacológico, cuando se le realiza el electroencefalograma, puede resultar normal por múltiples situaciones. Una de ellas, y puede ser la más comprensible, es que esté llevando adecuadamente su tratamiento farmacológico. Entonces, lejos de ser un indicador de que la epilepsia básicamente no la vamos a curar, no hay una cura de la epilepsia. Pero entonces, una persona que tiene epilepsia y que su electroencefalograma aparezca como un registro normal, es indicativo de que básicamente está llevando un buen tratamiento farmacológico, que entonces la actividad eléctrica que es anormal, patológica, se encuentra controlada. Con lo Creo que perdimos a nuestro invitado. Vamos a esperar. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? ya, nuevamente. Yo también los perdí un momento. Es que está lloviendo, ¿verdad? Así que las fallas de la tecnología también. Sí, las fallas de la tecnología ahorita nos están jugando bastante en contra. Lo que les comentaba es, normalmente si tenemos un registro electroencefalográfico normal en una persona que ya tiene un diagnóstico de epilepsia, básicamente es un indicador de que el tratamiento farmacológico está siendo adecuado. Ok, perfecto. Y también he escuchado que en ocasiones nombran usos de sueño o ¿Ok? complejos Y de en el sueño. caso de otro tipo de condiciones patológicas o anormales, como pueden ser trastornos del estado de ánimo, resulta ser que si bien el electroencefalograma es una técnica sumamente sensible, es decir, a veces inclusive una persona que tenga algún tipo que haya estado muy desvelada una noche antes, creo que, creo que no me escuchan. Sí, escuchamos. Les comentaba, a veces en personas que también tienen algún tipo de trastorno del estado de ánimo, existe la posibilidad de registros reales, puesto que todavía no conocemos exactamente todos los patrones de actividad eléctrica anormal que pudieran presentar tipo
de personas. Sin embargo, de nueva cuenta, y esto quizás es una de las limitaciones que pudiera tener la técnica, un electroencefalograma normal no es indicativo de que haya una ausencia de patología. Asimismo, un electroencefalograma anormal tampoco va a indicar que necesariamente se tenga algún tipo de trastorno. Siempre tenemos que hacer el correlato entre la actividad eléctrica del electroencefalograma y la actividad cognitiva o la conducta, pues. Por eso casi siempre los reportes electroencefalográficos es anormal correlacionar con la clínica. Por eso tan relevante que profesionales de la salud, médicos, neurólogos, neuropsicólogos, terapeutas de la comunicación humana, comiencen a conocer el uso de este tipo de técnicas para que entonces realmente la información que nos aporta la podamos correlacionar con la conducta. Sí, de hecho, una colega nos preguntaba que qué tan eficiente son los electroencefalogramas en el diagnóstico de las epilepsias, o estas deben basarse más desde un punto de vista clínico. Total y completamente. Siempre, siempre, siempre tenemos una serie de síntomas, ¿no? Es muy común en el caso de, por ejemplo, de los niños, esta sintomatología asociada a que es un niño que de repente tiene dificultades atencionales, parece ser que se desconecta del medio, tiene la mirada perdida, no reacciona ante los estímulos y entonces se tiene la duda de si tiene algún problema, ¿no? Entonces se le realiza un electroencefalograma y se detecta esta presencia de punta onda, ondas lentas, algún tipo de actividad eléctrica anormal, con lo cual podemos hacer esta vinculación entre la actividad eléctrica normal y la conducta. Sin embargo, de nueva cuenta, cuando tenemos actividad eléctrica anormal, pero no tenemos conducta, no tenemos ninguna sintomatología, entonces básicamente la actividad eléctrica normal puede deberse a múltiples factores y que no necesariamente es indicativo de una patología. Por ello, siempre, siempre, siempre es un trabajo en conjunto. En conjunto, la visión clínica de la conducta y la actividad eléctrica cerebral. Perfecto. Y entonces, ¿quién puede mandar a realizar este tipo de estudios? Comúnmente son médicos neurólogos, psiquiatras, médicos en comunicación humana, también me parece que son de los profesionales que comúnmente llegan a solicitar este tipo de estudios. En el caso de los psicólogos, no es tan común que nosotros como tal realicemos la solicitud del estudio. Sin embargo, lo que sí está dentro, por lo menos desde el campo de la psicología, es llegar a hacer algún tipo de sugerencia a los médicos y psiquiatras, ¿no? De cuál podría ser el valor, ¿no? De realizarle al paciente en cuestión un electroencefalograma, ¿no? Solicitarlo en el sentido de decir, bueno, yo tengo la sospecha de que hay algún tipo de, ya sea de inmadurez cerebral, por ejemplo, o de algún tipo de sintomatología que pudiera ser compatible con algún tipo de epilepsia, por ejemplo, ¿no? También observar si hay algún tipo como de alteración en el sueño, ajá, también podemos solicitar entonces que se estudien este tipo de situaciones y con ello entonces mejorar la atención que se le puede brindar a los pacientes. Bueno, y entonces a nosotros como clínica, ¿de qué nos sirve o qué información nos podría brindar o cómo podría guiarnos? Básicamente, el electroencefalograma nos puede ir hablando desde cómo es la maduración cerebral en una persona, ajá, cómo está organizándose eléctricamente su cerebro. Y también en el caso de que nosotros podamos observar cierta actividad del sueño, ¿no? De cómo se va pasando desde la vigilia a un estado de sueño,
también se pueden registrar actividades o patrones electroencefalográficos específicos. Es común que se mencionen estos complejos K, de sueño, y entonces se menciona ahí que entonces la arquitectura del sueño se está consolidando de manera adecuada. Lo pienso esto en cada niño, que es bastante común que se llegue a reportar. En estos casos, a los clínicos lo que tenemos que observar allí o ser sensibles en ese caso es poder entender que su cerebro está madurando de una manera específica, el curso de maduración de ciertos circuitos subcórtico-corticales. Y entonces esto nos va a dar por lo menos la base para entender lo más básico de procesos atencionales, por ejemplo, este sistema de alerta que pasa por tálamo hacia regiones corticales, ¿no? Procesos también de maduración de sistemas visuales, procesos de maduración de las regiones frontales, también se observan en estos casos. Entonces, de nueva cuenta, el clínico lo que tiene que ir haciendo son hipótesis, ¿no? Deducir cierta información acerca de la maduración y de la actividad eléctrica cerebral en función del registro. De nueva cuenta, cómo se organiza el cerebro y con ello entonces deducir, pues, si se encuentra, si no hay alguna patología, si no hay alguna actividad anormal, si no pudiera haber también incluso una lesión cerebral. Ok. Y podría darse el caso de que haya un electroencefalograma normal en una persona que ya sabemos que tiene un trastorno cognitivo o afectivo, neurológico, conductual. Sí, de nueva cuenta, sí existe esta posibilidad. De hecho, no son raros los casos en los cuales una persona que ya ha sido diagnosticada, por ejemplo, con algún tipo de trastorno en el estado de ánimo, y a veces el electroencefalograma, cuando se hace solamente la revisión, la inspección visual del mismo, puede ser que no encontremos como tal actividad anormal, actividad epileptiforme o actividad claramente anormal. Sin embargo, si hacemos algún otro tipo de análisis electroencefalográficos, como se le conoce como el electroencefalograma cuantitativo, análisis matemáticos de la señal eléctrica, es posible que se encuentren ciertas anormalidades en la actividad. Sin embargo, no siempre es tan común que se realicen este tipo de análisis, con lo cual es común que actualmente todavía no contemos con toda la información acerca de la actividad eléctrica en personas que tienen trastornos en el estado de ánimo. De nueva cuenta, un electroencefalograma común, normal no es indicativo de la ausencia de algún trastorno, alguna patología. Y un electroencefalograma anormal, por sí solo, nunca va a ser indicativo de alteraciones en el estado de ánimo, lesión cerebral o alteraciones como tal específicas, sino que puede deberse a múltiples factores que se tienen entonces interpretar a la luz de la clínica. Perfecto. Nos pregunta una de nuestras audiencia, dice, ¿cuál es la diferencia entre el electroencefalograma, imagen cerebral y resonancia magnética? Asimismo, ¿alguna de estas puede realizarse como complemento para dar algún diagnóstico psiquiátrico? Claro, la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada, la tomografía por emisión de positrones, son las que se conocen como técnicas de neuroimagen, es decir, son técnicas de registro básicamente de la anatomía cerebral, cuál es la forma de nuestro cerebro. Un poco el PET, la tomografía por emisión de positrones, también nos va a dar indicadores acerca de cómo es el funcionamiento, el metabolismo cerebral. Pero en el caso específico del electroencefalograma, es una técnica de registro neurofisiológico. Está registrando la actividad eléctrica cerebral de las neuronas cuando están teniendo actividad, y es en todo momento. Con lo cual, se habla de esta parte de una resolución
espacial y de una resolución temporal. La resolución espacial sería un símil a qué tan clara es una fotografía, ¿no? Qué tan definida es una fotografía cuando yo la tomo. Mientras que la resolución temporal pudiera ser qué tan fino soy para medir en el tiempo la actividad de mi cerebro. Las técnicas, por ejemplo, la técnica como la resonancia magnética funcional, son técnicas en donde también se observa la actividad de nuestro cerebro, principalmente es actividad metabólica cerebral, y podemos ver claramente como una fotografía muy nítida de nuestro cerebro, cuál es su forma, sus características, pero no podemos determinar claramente su actividad momento a momento. El electroencefalograma es una técnica que nos permite registrar muy específicamente, momento a momento, la actividad cerebral. Sí, lo denominan resolución, ¿no? La resolución temporal y la resolución espacial. O sea, la fineza, qué tan fino es tu registro en el aspecto visual o en el aspecto del tiempo. En el tiempo, ver la actividad momento a momento. Perfecto. Pues han sido todas las preguntas. No sé si usted tiene algún comentario para cerrar ya nuestra sesión. Me parece que lamento que creo que hubo dificultades un poco técnicas, un poco también en cuanto al clima. Lamento si de repente falló un poco la conexión. Agradezco mucho la posibilidad de de esta pequeña charla, de estos pequeños comentarios. Agradezco mucho a Redes Neuropsicología la oportunidad de esta pequeña charla. De nueva cuenta, si quedan dudas o si quedan preguntas, no duden de contactarnos, por favor, por nuestras redes sociales de Redes Neuropsicología, de la cual yo también soy parte. Y igual, si necesitan algún tipo de apoyo, algún tipo de esclarecimiento caso por caso, pues estaremos muy gustosos en poderles brindar toda nuestra atención y todo nuestro apoyo. Y pues invitarlos a las charlas de Redes Neuropsicología. Van a continuar con diferentes temas relacionados a neuropsicología, terapia del lenguaje, cuestiones de actividad eléctrica cerebral. Entonces, yo en lo particular les invito mucho a que continúen atentos de nuestras redes sociales para las próximas charlas. Nos acaban de mandar una pregunta que dice, ¿Sí? mi hijo tuvo una crisis muy fuerte y con el confinamiento acrecentó más y lo está viendo el psiquiatra por línea. Lo medicó para TDAH sin ningún estudio previo. Lleva mucho tiempo con depresión. Aquí en estos casos se entiende, ¿no? Claramente que ahorita justamente en estos momentos estamos pasando por una situación muy compleja en donde no se puede realizar como la, la atención directa que muchas veces necesitan cada uno de estos casos. En ese caso en particular, sí sería como recomendable que una vez pasada la situación, se le atienda muy directamente para realizar análisis electroencefalográfico y observar muy bien si no tiene algún otro tipo de trastorno, ¿no? Sobre todo, pues, porque si pudiera ser como complicado de repente otorgar o estar brindando medicamentos sin haber atendido directamente el caso, ¿no? Siempre es muy importante hacer un análisis clínico más extenso de cada caso antes de realizar una medicación. Sin embargo, entiendo que ahorita por las condiciones en las que nos encontramos, bueno, se requiere como de la atención. Sin embargo, en cuanto pase la crisis, en cuanto podamos regresar a actividades lo más normal posible, sería muy recomendable que se atendiera tanto por estudios de psiquiatría, neuropsicología, etcétera, para tener como un análisis muy específico de este caso. Sí, siempre buscando la atención integral.
y recomendarle pues la Por evaluación supuesto, cognitiva y afectiva. por supuesto, por supuesto. Nos mandaron algunas preguntas, iré leyéndolas. Dice, ¿existen diferencias Claro que en sí. las lecturas dentro del trastorno del espectro autista? Sí, de nueva cuenta, sí, en general, el electroencefalograma es una técnica que lleva con nosotros desde 1930 aproximadamente. Entonces, pues básicamente es una técnica que ya se ha empleado para población con autismo, con síndrome de Down, con lesiones cerebrales adquiridas, evento vascular cerebral, traumatismo craneoencefálico. Es común en casos con trastorno del espectro autista que se observe ciertas anormalidades electroencefálicas. A veces es incluso común que se llegue a presentar cierto tipo de actividad epileptiforme, llegan a ser, algunos casos se han reportado en la literatura. También se reporta cierto enlentecimiento en general en el registro electroencefalográfico, sí se observan alteraciones. No siempre se pueden encontrar, pero sí se han reportado. Ok, aquí nuestra colega creo que es una recomendación de abordar conceptos básicos. Bueno, que debemos de tener conceptos básicos como neuropsicólogos a la hora de ver este tipo de herramientas. Por ejemplo, los tipos de onda, que son conceptos un poco más básicos. Claro, el electroencefalograma registra las frecuencias, ¿no? Las ondas eléctricas cerebrales se van dividiendo en diferentes tipos de ondas. Cada una de estas ondas tiene una frecuencia específica y normalmente se aceptan 6 rangos de frecuencias electroencefalográficas, alfa, beta, delta, teta, eh, gamma, a veces también eso mencionan un gamma todavía más rápido. Entonces, es muy útil conocer los rangos de frecuencia que se registran en el electroencefalograma, ¿no? Comúnmente la actividad alfa es la indicativa de que el tejido cerebral se encuentra preservado, que no hay algún tipo de alteración, mientras que la actividad delta y teta, que es actividad principalmente de baja frecuencia, aquí se las voy a enseñar. La actividad, aquí está. No sé si ya la podemos observar. Sí. Normalmente la actividad delta y teta, que son ondas de elevado voltaje, pero menor frecuencia, es decir, que se repiten poco dentro de un segundo, es actividad que se asocia más al sueño o bien a algún tipo de lesión cerebral o de trastorno. Entonces, sería muy útil como psicólogos o como neuropsicólogos que entonces conocemos, ¿no?, los diferentes rangos electroencefalográficos y algunos de estos se han asociado a cuestiones atencionales, a cuestiones de memoria, a cuestiones de toma de decisiones, a cuestiones de lesión cerebral. Entonces sería muy, muy relevante que para un neuropsicólogo conozca por lo menos los diferentes rangos o tipos de ondas que se puede presentar el electroencefalograma. Claro, ya nos aclaró abajo que sería importante pues una conferencia con conceptos un poco más básicos. Gracias, Gina, por estar al pendiente. Claro, con todo gusto. Por supuesto que sí. Y nos realizaron otra pregunta que es si por favor podría mencionar los tipos de algoritmos que se utilizan para el análisis cuantitativo de los registros. Comúnmente es la transformada Fourier. Esto lo que hace es básicamente registrar o analizar, aquí les muestro una imagen, esto lo que es analizar básicamente como el espacio, es una medida de área por debajo de una curva, y entonces en función de qué tan grande sea la onda, es, por así decirlo, mayor el área que se registra.
y con ello entonces es una medida de voltaje. Me conozco poco acerca de los algoritmos, principalmente el que más se utiliza es la transformada de Fourier. Hay otro tipo de algoritmos que se utilizan, por ejemplo, en el análisis de la coherencia, en el análisis, también hay análisis por tipo base, son tipos de análisis un poco más complejos que nos van a ir dando diferente información, ¿no? Como neuropsicólogos o como psicólogos, como terapeutas del lenguaje. Básicamente aquí, en este caso, más allá de conocer quizás el algoritmo, tendríamos que entender qué es lo que nos está representando el resultado del algoritmo. Aquí en el caso, por ejemplo, de la transformada de Fourier, una de las cosas que nosotros podemos interpretar a partir de este análisis es básicamente si hay grandes grupos neuronales que están actuando, que están trabajando de manera sincrónica. Mientras más sincrónica y más grande es el número de neuronas que están actuando de manera al mismo tiempo, pues mayor va a ser el resultado de la transformada de Fourier. Eh, y así podemos ir analizando como de diferentes tipos de análisis. No los conozco yo todos porque no me dedico específicamente a eso, pero sí es interesante más bien ver qué es o sea, qué es lo que nos indica cada uno de estos análisis. Así es, siempre debe de haber todo un grupo de especialistas tras todos estos tipos, el clínico, el neurofisiólogo, el ingeniero, que haga todo este tipo de análisis técnico, pues. Mm, Pues muchas gracias. Igual, si no, también podemos ir preparando otras pláticas, otras pequeñas charlas, y para ir como también resolviendo este tipo de dudas, de preguntas. sí, ya nada más nos preguntan que dónde nos pueden contactar. Nos pueden contactar por medio de Facebook, en esta página, en redes, mandarnos un mensaje privado, cualquier cosa, podemos atender lo que nos digan, o por Instagram, o por el correo que está en nuestra página de También. Facebook. Mm, Así es. nos mencionan también que han escuchado hablar de los tipos de ondas en el sueño y que también podríamos hablar un poco de eso, y es el último comentario que ha llegado hasta el momento. Eh, sí, eso es algo bastante bonito y justamente es uno de los errores en los que a veces podemos caer al suponer que la actividad delta y teta únicamente se observa en el sueño. Básicamente, en el estado de vigilia, en el estado de despierto y en el estado de sueño, nosotros podemos registrar todas las diferentes tipos de ondas, alfa, beta, gamma, delta, todas se registran. Solamente lo que se modifica un poco es la proporción de ellas. En el sueño principalmente vamos a estar observando actividad lenta, delta y teta, con menor proporción de actividad beta, alfa, gamma. Sin embargo, esto no significa que no estén presentes. Y mismo en el caso de la vigilia, sí podemos observar actividad lenta y no es necesariamente indicativo siempre de lesión cerebral. Tiene que ir analizando pues la proporción de esta actividad. Perfecto. Pues muchas gracias al neuropsicólogo Manuel Herrera. Gracias a todos los que pudieron conectarse y que estuvieron interactuando con nosotros. Y pues seguimos en contacto. Síganos en nuestras páginas. Estaremos haciendo más charlas y nos vemos pronto. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos pueden encontrar como Redes Neuropsicología Clínica. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde.